Dios los bendiga, qué gusto que sean parte de la programación de Punto de Reflexión. Hoy vamos a abordar esta semana el tema La pedagogía de Jesús como parte de la serie Educación Cristiana. Jesús mismo dice en la palabra, porque les enseñaba no como los escribas, porque Jesucristo enseñaba también como una base sólida en la palabra de Dios, como un teólogo en el grado de licenciatura. También damos gracias a Dios por todos los padres de familia, formadores de sus hijos y también docentes como parte de su profesión. Este programa les va a caer muy bien porque vamos a aprender principios de la pedagogía de Jesús. Quédese con nosotros, por favor. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas. Con el presentador Marvin Coronado. De regreso al programa Punto de Reflexión, ya estamos con nuestro invitado de esta semana, el pastor Marvin Juárez, actualmente director del Seminario Teológico Amigos Berea, que nos viene a apoyar con el tema La pedagogía de Jesús. Bienvenido. Gracias, Marvin Coronado. Gracias a toda la audiencia también que está pendiente de Punto de Reflexión. Esperamos ser de bendición y de edificación para todas sus vidas, ¿verdad? Pastor Juárez, la Biblia se admiraba de la doctrina de Jesús porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Sí, lo que sucede es de que estamos hablando de alguien que vivía lo que enseñaba. Y creo que la autoridad radica en eso, en el ejemplo, el carácter. Hablar bonito puede hacerlo mucha gente, pero vivir lo que se dice implica tener un carácter y una disciplina de vida. Cuando hablamos de la pedagogía de Jesús, ¿a qué nos referimos? Porque de hecho en la Biblia tenemos principios pedagógicos. Algunos pedagogos en la historia han tomado principios y de hecho los utilizamos en la escuela dominical, en la docencia. De hecho en el seminario también nos has actualizado en algunos temas en donde se requieren métodos para implementar en el aula y facilitar el proceso de enseñanza en el área de la teología. Sí, definitivamente tenemos que aclarar que pedagogía y educación son como primas hermanas o son hermanas, pero una tiene que ver con la ciencia, la teoría y otra tiene que ver con el campo práctico. Y Jesús hacía las dos, ¿verdad? Él, su pedagogía tenía principios de vida, principios eternos, principios de Dios y lo llevaba a la práctica en un contexto que la gente conocía. Eso es importante resaltarlo. Y lo que pasa también, Juárez, es que el Señor como Dios eterno, porque lo hemos tratado en otro tema en Punto de Reflexión, que el Señor es Dios. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo transmitir los principios eternos que acabas de citar si no habían recursos para transmitirle a la gente? Porque Él traía valores del reino de Dios, pero ¿cómo transmitirlo? Entonces lo encontramos en los evangelios como el Señor, para transmitir algo desconocido. Exacto, revelación. La revelación de Dios de esos principios del reino eterno, con facilidad utilizó métodos que para la gente fue fácil entenderlos. Sí, algo bien importante es que Jesús ocupó su contexto, su cultura, su ambiente, su formación, su escuela, el campo de acción entre los judíos para poder aplicar principios eternos con historias realmente que la gente podía entender, ¿verdad? Por ejemplo, quizá no hemos llegado al tema, pero las parábolas están ahí que sobresalen en el ministerio de Jesús como un principio de enseñanza, como una formación pedagógica. La palabra parábola tiene que ver a la par de. Correcto. Y es interesante porque a la par de esa historia va el principio. Correcto. Y hablabas acerca de la formación como experiencia de Jesús en ese contexto que tomó como punto de partida para traer los principios eternos de Dios. Y hablando acerca de ello, ¿cómo fue la enseñanza de Jesús humanamente hablando? O sea, él como un niño con José y María, ¿cómo era la educación en el contexto judío y en la manera como fue influenciado Jesucristo como parte de la formación del sistema de principios de la nación judía? Por ejemplo, una de las cosas que cabe mencionar es que en la formación de Jesús está el famoso Shema. Shema, el Señor escucha, oh Israel, el Señor Jehová uno es. Entonces,
Jesús siguió todos los principios educativos de su contexto, de tal manera que a los 12 años él se pierde en ese camino. Qué historia hacia tan su casa, bonita esa. y él está con los doctores de la ley, porque a los 12 años tenía que ser sometido a un examen. Con los Con líderes los de ese tiempo. doctores, con los líderes de ese tiempo, y dice, como decimos aquí en Buen Chapín nosotros, pues esos líderes se quedaron con la boca abierta, como decimos coloquialmente, porque un adolescente de 12 años les estaba dando una cátedra a los doctores de la ley. Y preguntaba. Claro. Preguntaba. Quiero preguntarte, valga la redundancia, ¿a los 12 años ya tenía toda la facultad de ir a una sinagoga después de ese examen? Después de ese examen ya tenía el permiso para entrar, escuchar a los doctores de la ley y preguntar también, Sí, ya pues. con más libertad. El Shema que mencionaba el pastor Juárez lo encontramos en Deuteronomios capítulo 6, versículo del 4 al versículo 9. Yo quiero ahondar en esto porque es algo que se repite. Y fíjate que el tema de la repetición, hablando acerca de la pedagogía de Jesús, él repetía, por ejemplo, el momento que él iba a morir no solo se los dijo una vez a los discípulos, Exacto. se las dijo 2 veces, 3 veces, voy a morir, pero al tercer día lo voy a resucitar, y los discípulos no le creyeron. Pero Sí. te menciono esto porque el Shema tiene que ver con repetir. Y el Señor, ya actuando como maestro, enseñando los principios eternos de Dios o los valores del reino de Dios, utilizó la repetición. Y eso me llama la atención porque la repetición es algo que se utiliza actualmente en la pedagogía moderna. Por ejemplo, en la Biblia tenemos dos cosas. Una es el mismo libro de Deuteronomio significa repetición de la ley. Excelente. ¿Verdad? Por sí. eso encontramos los 10 mandamientos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Y aparte en Deuteronomio 6 dice que las palabras deben de ser repetidas cuando los hijos están en la cama, cuando estamos en el desayuno, cuando vamos en el Al camino, campo. cuando descansamos. Ajá, sí, pues. O sea, la repetición es clave como un principio bíblico de enseñanza-aprendizaje para todas las culturas. Y aparte de eso, las filacterias. Cuando estudiábamos teología, escuchaba a Señor Meli Cervantes, Dios la bendiga si nos está ahí, está en sintonía del programa. Las filacterias, porque realmente ellos tenían como franjas, ¿verdad? Exacto. Con títulos o textos bíblicos donde los niños aprendían en forma didáctica también. O sea, los judíos ya traían formas didácticas para enseñarle a los niños. Como el Shema dice que esa palabra debería estar en la frente y en el corazón. Entonces ellos la tomaron literalmente y este texto, digamos que lo colocaban en una especie de cinta, llamémoslo así, y se lo amarraban en sus cabezas para dar a conocer que esa palabra debería de estar siempre en la mente Sí, de pues. ellos, ¿verdad? Y hablando acerca de la repetición, que es parte del Shema, de repetir la palabra, resulta de que en la pedagogía actual se usa la retroalimentación. Exacto. Porque la retroalimentación se puede dar como una enseñanza, por decirte algo, el día anterior o una unidad que se trabajó en una semana anterior. Entonces el maestro parte de repetir algo que se enseñó para un nuevo conocimiento que se quiere dar. Sí, porque El tema de la tiene que retroalimentación. haber una transición, y para ver una transición de conocimiento tenemos que recordar lo que ya vimos y amarrarlo con lo siguiente. Por eso, Juárez, es importante quienes estamos liderando, porque los pastores son maestros también y estamos aprendiendo de la pedagogía de Jesús, que es el tema de la serie de educación cristiana. Yo creo que las verdades bíblicas, por ejemplo, si hablamos de la venida de Cristo como un pilar dentro de la iglesia o la santidad, tenemos que retroalimentar al menos cada 3 años, por decirte algo, a toda la iglesia, porque hay nuevas generaciones y recién convertidos que se van agregando. Y ahí nos tiene que tener paciencia quienes tienen, por decirte algo, 15 años, ¿va? Exacto. Ay, el pastor como que se le acabó la Biblia porque está repitiendo lo mismo, pero no es tanto eso, sino porque hay gente nueva, hijos que van creciendo y que de alguna manera la gente tiene que escuchar otra vez esas enseñanzas como pilares del cristianismo. Por eso es importante que la iglesia tenga un pensum de estudio en donde tenga las enseñanzas dosificadas y clasificadas para todas las edades, porque como decía, las nuevas generaciones necesitan escuchar. Y nadie puede decir, yo ya me sé la Biblia, ya escuché todos los mensajes, ya no la necesito estudiar. La palabra de Dios es tan profunda que cada vez que uno la revisa encuentra cosas nuevas. Por ejemplo, yo voy ahorita en mi 5ª lectura de la Biblia, pero yo estoy viendo en Génesis cosas que no encontré en las primeras 4 lecturas. Sí, yo pues. digo, ¿por qué pasé por alto esto? O sea, es tan profunda la Sí, pues, palabra sí. que no la vamos a poder comprender toda, decir, ya me la sé toda y no hay nada correcto. más que aprender. Por eso el discipulado no tiene que ver con 8 lecciones o 20. No. El discipulado es toda una vida, porque siempre estamos aprendiendo de Dios
pero también de su palabra. Y yo en este sentido quisiera también hablar acerca de la pedagogía de Jesús, el tema de la memorización. Cuando uno va, por ejemplo, a la Biblia, estamos dando rasgos de la pedagogía de Jesús, como él echaba a andar ciertos principios que para nosotros ahora es importante. La memorización. En Mateo capítulo 4 resulta que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, dice claramente la Escritura, para ser tentado por el diablo. Y entonces el diablo al día número 40, cuando el Señor siente hambre, lanza la primera tentación. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor de memoria le cita, exacto, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces la memorización tampoco es algo que ha pasado de moda, Pastor Juárez, porque algunos dicen el análisis. Pero la memorización no ha perdido esa fuerza en el área pedagógica. Y es importante resaltar eso porque es lo que el cristiano de hoy ha dejado de hacer, la memorización. Entonces Jesús nos lo demostró, por ejemplo, en las tentaciones nos lo demostró. Cuando los fariseos le decían, hubo una mujer, o los saduceos, hubo una mujer que se casó con un hombre, murió y todos sus hermanos se casaron con ella y no tuvo hijos, ¿verdad? En la resurrección, ¿de quién va a ser la esposa? Y él dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, siempre citó la escritura. Y un punto más, cuando él resucita y se presenta con los discípulos que van de camino de Maús, él no les cuenta cómo era el infierno, cómo era el mundo subterráneo, sino él viene y cita las escrituras de Moisés que hablaban de él y las citó de memoria. Por eso les dijo, tardos para oír y duros de corazón. Entonces, muchas veces nos pasa lo mismo porque no memorizamos. Y en el Sermón del Monte es otro ejemplo clásico, porque él citó temas del Antiguo Testamento y luego él trajo algo más complicadito en el área moral, porque habéis oído, dice, ¿verdad? Exacto. Y empieza un tema, por ejemplo, el adulterio, ¿verdad? Habéis escuchado que si alguien toma a la mujer ajena, pues es convicto de un delito y de pena capital. Mas yo digo que si miráis a una mujer solo con verla para codiciarla, ya adulteraste en el corazón. Lo que pasa es que Jesús va al punto. Exactamente. Lo mismo sucede con el asesinato, que si alguien odia a su hermano, es casi como que lo hubiera matado, porque un asesinato empieza con el odio. Exactamente. Entonces, Pastor Juárez, antes de irnos a un corte, entonces, ¿cuál sería a manera general cuando hablamos de la pedagogía de Jesús? Estamos hablando de las enseñanzas que el Señor utilizó tomando en cuenta el contexto cultural para que la gente captara los principios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros aquí en Guatemala enseñamos de una manera que es común en otro país, nuestra gente no nos va a entender. Entonces, una de las cosas de Jesús es que Él se preocupó que la gente le entendiera. Y esa es una de las cosas clave de la pedagogía. Así que quédese con nosotros porque vamos a seguir aprendiendo sobre la pedagogía de Jesús. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Dios los bendiga. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Me encuentro con nuestro invitado de la semana, el pastor Marvin Juárez. Estamos abordando el tema la pedagogía de Jesús y queremos darle continuidad a ciertos principios porque él aplicó los reinos de Dios de una manera tan didáctica que la gente le pudo entender. Hasta el más sencillo pudo entender las enseñanzas de Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 29 nos enseña la Biblia. Porque les enseñaba Jesús como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y luego dice Juan capítulo 13, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, ¿por qué lo soy? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús enseñaba con autoridad, la gente lo sabía, y luego el evangelista Juan registra que él mismo le lavó los pies a sus discípulos siendo el maestro de maestros. Ahí resaltamos el ejemplo. Y la parte cultural. Recordemos que lavarse los pies es una cuestión cultural de los hebreos y de los judíos. Y Jesús utilizó esta práctica para demostrar que él, siendo Dios, se agachó, tomó una pana o una toalla y lavó los pies. Solo pensemos en esto. Dios lavándole los pies a la criatura, o sea, es algo que no podemos comprender. Dios eterno. El Dios eterno bajándose a ese nivel por amor y por ese carácter de manso y humilde. Y yo quiero resaltar esto porque el maestro no solamente enseñaba, sino también daba el ejemplo. Y la forma como dio el ejemplo fue que hizo algo que nos sorprende, que siendo Dios,
tuvo esa delicadeza de lavarle los pies a sus discípulos y luego les enseñó, si yo lo hice, también ustedes deben de seguir ese ejemplo, en el sentido de la humildad y de la sencillez, porque este era un factor cultural, como bien lo explicabas. Definitivamente que el servicio a los demás y la buena atención a los demás es lo que Jesús quiere resaltar. En aquel contexto era lavándose los pies. Hoy puede ser de otra manera. El principio que subyace bajo ese punto cultural es lo que debemos rescatar hoy. Correcto. Y debemos vivir. Mateo capítulo 6, si no mal recuerdo, menciona que él escribe o les enseñó la oración del Padre Nuestro, mejor dicho. Y él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa fue la enseñanza del Señor. Pero en la práctica nos menciona la Biblia que en una ocasión le enseñaba a las multitudes. Así es. Y entonces viene un discípulo y le dice al Señor, despídelo ya por la hora, para que cada quien vaya a sus hogares a comer, ¿no? Dice el Señor, denle ustedes de comer. Y se sorprenden porque había una plata, pero era poca, no alcanzaba. Y entonces ellos se admiran, ¿cómo? Exacto. Entonces, si el Señor enseñó en su momento la oración del Padre Nuestro, que incluyó el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lo vemos en la práctica orando con esos panes y esos pocos pececillos, Dios haciendo el milagro y alimentó a toda la gente. Ahí hay dos cosas por el ejemplo que pones, Coronado, dos cosas que resaltar. Una es que en el Antiguo Testamento no podías guardar el maná para la semana. No, o sea, decir, yo voy a recoger maná para 3 días, así mañana no me levanto a recoger. Agarraba gusanos, se arruinaba, porque la idea es que cada día yo debo de creer que Dios va a proveer. Por eso la oración del Padre Nuestro dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan de toda la semana, el pan de un mes, porque ahí está el principio de fe. Y entonces el punto es que también el Señor no solo enseñaba, sino también en la práctica, Él prácticamente ejecutaba como una forma de enseñanza en su vida diaria, en su vida práctica. Yo creo que eso nos debe distinguir como docentes, porque imagínate nosotros dando clases, ¿verdad? O un maestro, pero si en la calle lo vemos, por ejemplo, en una cantina, por decirte algo, ¿va? O le enseña valores a sus alumnos, pero en la vida diaria no demuestra lo que enseña en el aula, entonces como que no estamos a la altura de los principios de la pedagogía de Jesús. Y ahí hay un principio ético. Por ejemplo, voy a citar muy brevemente un ejemplo de una persona con mucha capacidad, pero que el ejemplo te tira por la borda lo que te dice. Por ejemplo, visitamos un médico en un determinado momento y fuimos a la clínica y decíamos, el médico no está, ya va a venir, decía la secretaria. Entonces me dijo alguien, él por ahí a la vuelta debe estar. Y yo caminé y exactamente a la vuelta estaba, pero estaba fumando. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando llega a la clínica te da un consejo de salud, pero él no lo vive. No es coherente. No es coherente. Y la pedagogía del Señor es que Él era muy coherente en su vida personal, en su vida diaria, su vida cotidiana, con lo que enseñaba a las multitudes. Yo quisiera preguntarte acá, hablando de la pedagogía de Jesús. Sabemos que hay una pedagogía colectiva y hay una pedagogía que se le llama personalizada, una educación personalizada. En el caso de Jesús vemos que el ministerio público de Jesús era para todos los estratos sociales. Así es. Pero que en algún momento dice la Biblia que las enseñanzas se las revelaba a un grupo selecto. Exacto. Que al final entendemos que ellos fueron como el soporte para toda la doctrina del cristianismo y es la que mantenemos hasta la fecha, porque Él personalizó la enseñanza a un grupito. Los entrenó, estuvo 3 años, pero que por supuesto vemos a Cristo con ellos mismos dando una enseñanza pública. Por ejemplo, mencionemos 3 casos. Personalizada, hablemos de Zaqueo. Jesús fue directo a la casa de él. Baja de ese árbol porque hoy necesito ya estar en tu casa, y él habló directamente con Zaqueo. Pero luego tuvo un grupo de 12 discípulos a quienes se iba al monte, se quedaba en la noche, iba al desierto. Y luego tenemos multitudes a quienes les enseñó, 5,000, 4,000, donde usaba los milagros para dar principios de fe. Correcto. Ahora voy a mencionar esto, Pastor Juárez, para toda la audiencia también, porque dice que a la gente le hablaba por parábolas. Exacto. Y aún los discípulos como que no le atinaban a ciertas parábolas, pero el Señor claramente dijo que las enseñanzas claridosas eran reservadas para ellos. Sí, resulta que en el Antiguo Testamento está profetizado que Él iba a hablar en parábolas. Y las parábolas son, llamémoslo así, son historias
que tienen a la par principios. Por eso el término griego para parábola significa al lado de o a la par de. De ahí viene, por ejemplo, Paracleto. Paracleto es el Espíritu Santo, alguien que está al lado. Al lado. Tenemos parábola, es una historia que tiene paralelo principios bíblicos de enseñanza educativa para la vida. Entonces las parábolas eran historias de situaciones de la vida diaria que tenían una cosa más profunda que sería la enseñanza que Dios quería transmitir. Y yo quisiera preguntarte como pedagogo ahora, ¿qué educación es mejor? ¿La educación personalizada o la educación en grupos? Bueno, yo me inclusive agreguemos la presencial o la virtual, que es el tema hoy. Yo me inclino a una educación personalizada, por eso es que pedagógicamente no podemos tener alumnos más de 25, 30. Ese sería el estándar pedagógico actualmente. Sí, porque si tenés un grupo de 50, 60 alumnos, la mitad te van a captar y la mitad no. Entonces hay un grupo reducido que pedagógicamente es aceptable, porque cuanto más contacto tengas con la gente, más fácil se transmite el conocimiento. Y aparte que los grandes trabajos, ¿verdad, Marvin Juárez? Hay que calificar a 50 y a veces quizás ni se lee cuando es un análisis. Yo pienso que aún las estrategias, cuando hay grupos más de 50, como en el caso de la universidad, más de 50 alumnos, yo me pregunto cómo hará el maestro para calificar las estrategias, porque no podemos dejar resúmenes, no podemos dejar un análisis, porque ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿A qué horas va él a analizar, calificar, va a aplicar el, ¿cómo se le llama esto? El rango de calificación. Una lista de cotejo. Una lista de cotejo, claro. Entonces, ¿cuándo lo va a utilizar? Entonces, la enseñanza personalizada creo que favorece mejor. Sí, porque de alguna manera podemos mencionar la pedagogía afectiva y efectiva. No solamente se transmite la enseñanza, sino que se puede transmitir un valor, un principio de una manera más amena, sí, ¿verdad? Correcto. De una manera más cercana y no con una imposición, sino que te ganas la confianza. Sí. Y aparte que hay más tiempo como para dedicarle un ejercicio. Si estamos en el aula y son 5 alumnos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay tiempo para que el docente ayude a aquel que tiene una dificultad en una tarea. Pero el asunto es finanzas, ¿verdad? O los sistemas educativos y las aulas, no digamos, ¿verdad? Sí. O sea que nosotros en Guatemala tenemos grandes abismos educativos si nos comparamos con Dinamarca, con Finlandia. Sin embargo, debemos de mejorar nosotros y el maestro. Yo no sé si oíste, Coronado, que en la pandemia estaba... los medios de comunicación escrito publicaron la historia del profesor Lalito. El profesor Lalito agarró su bicicleta e iba a cada casa y daba sus clases. Wow. Así está en los medios de comunicación. Usted busca en Google. El profesor Lalito fue un famoso personaje maestro aquí en Guatemala que salió en todos los medios de comunicación internacional. Y para irnos a un corte, Pastor Juárez, ¿qué es mejor, la educación en línea o presencial? Yo me inclino por la presencial. Presencial, sí, definitivamente. Por la convivencia, tal vez, ¿verdad? Un poquito más de acercamiento con el docente, los compañeros. Qué bueno, quédese con nosotros porque en el siguiente segmento vamos a tratar los métodos que Jesús utilizó para traer esos principios eternos del Padre. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. En la pedagogía de Jesús todas las edades son importantes. Mateo 19:14 nos dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros ahora en este tiempo debemos darle la importancia que merecen y poder trabajar estas edades tan maravillosas para que se conviertan en líderes que sirvan a Dios con todo el corazón. Incluso Jesús ocupó a uno de los niños para mostrar quién es el mayor en el reino de los cielos. Cuando nosotros pensamos en los niños, vemos humildad, sencillez, y eso es lo que Jesús pide de nosotros, que tengamos esa humildad como un niño. Y entonces comprenderemos quién es el mayor en el reino de los cielos, aquellos que viven el cristianismo, la vida de fe, con humildad y sencillez de corazón. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el pastor Marvin Juárez tratando el tema la pedagogía de Jesús como parte de esta serie que estamos trabajando, Educación Cristiana. Hoy vamos a tratar el tema de los métodos que Jesús utilizó
pues en la vida diaria, para que la gente comprendiera los principios que él traía del Padre, del reino celestial, y los pudo transmitir no solamente en conocimiento, sino también con su misma vida. Él enseñaba a las multitudes. Uno de los métodos, ya lo hablaste en otros segmentos, y hoy queremos abordarlo así de una manera más directa, las parábolas. Podríamos decir que son dichos. Son como, digamos, son como historias inventadas, pero que traen una enseñanza que la gente que rodeó a Jesús entendía con facilidad o prácticamente los hacía pensar. De todas las parábolas, ¿cuál te llama la atención? Porque hay un montón de parábolas en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, ¿verdad? Que es lo que narra la vida de Jesús. Yo creo que una de las que más resalta es la famosa parábola del hijo pródigo. Es una de las que más resalta porque realmente enseña el amor del Padre y las desviaciones que un ser humano puede tener aún teniéndolo todo. Y el contexto de esa parábola habla también de la oveja perdida. Y de la moneda perdida. Ahí hay 3 parábolas para darle respuesta a los fariseos. Correcto. Y el hijo mayor, o el hermano del hijo pródigo, por así decirlo, representa a los fariseos, Sí, entiendo. porque prácticamente ellos han estado ahí toda la vida y no se han dado cuenta porque no quieren. Sí. Y la otra cuestión en el contexto de esta parábola que habla de cómo el Señor le pone amor, como ya mencionaste, es que los líderes religiosos, ¿por qué no les encantaba o por qué no se alegraban cuando el Señor pues abordaba a los pecadores para traerlos al reino celestial? Porque de eso se trata la palabra de Dios. Sin embargo, ellos no lo consideraban así. Sí, lo que sucede es de que las enseñanzas de Jesús atacaban directamente el orgullo de los fariseos y de los saduceos. De tal manera que ellos miraban a Jesús no como alguien que les ayudaba, sino alguien que competía con ellos. Correcto. Y con las parábolas, me imagino, por lo que tenemos en los evangelios, eran cosas también de la vida diaria. Exacto. Por ejemplo, La parábola del sembrador. Del sembrador. ¿Verdad? Un contexto de agricultura. Exactamente, la parábola, por ejemplo, la parábola de la moneda perdida, todos tenían la idea de una moneda, por ejemplo. Una moneda. La correcto. parábola de la oveja perdida, en el contexto habían ovejas. Talentos no es habilidades en el Exacto. como el Señor lo narró. En el contexto de Mateo 25, que habla de la parábola de los talentos, el talento representa dinero. Correcto. Ahora, ya la aplicación de nosotros podemos ocupar tiempo, dinero, habilidades, pero en sí el contexto es dinero. Un talento tiene que ver con dinero. Y la semilla de mostaza. La semilla de mostaza. Yo quiero comentarles que tuve la oportunidad de tener una semilla de mostaza. Qué exagerado, es como un granito de arena, sí, pero así, exagerado, ¿verdad? Pequeñísimo. Y lo que el Señor pide, imagínate la pedagogía de Jesús, cómo utilizó algo conocido para la gente. Como bien decías, ¿cuál es la definición de parábola? Dijiste algo. Parábola es la enseñanza que está a la par de la historia. Que está a la par de la historia. Ajá. Imagínate que él trajo una enseñanza desconocida de la fe. Exacto. Y la comparó con un granito de mostaza. Que si tuviésemos ese granito de mostaza, ¿qué cosas no podríamos hacer? Y dice esa frase, si tuvieras fe, o sea, ni a eso hemos llegado todavía, a esa cantidad y a ese tamaño. Pero también otro de los métodos que el Señor utilizó, Pastor Juárez, son las narrativas. Eso me encanta porque de una manera elocuente él narraba. Y eso encanta porque imagínate uno de padre de familia. Yo creo que esto no ha pasado de moda para quienes somos padres de familia. Tal vez yo no las narré de memoria, pero sí compré algunas Biblias que te resumen en el lenguaje de los niños. Entonces yo en la hamaca me colocaba para leer las historias en la noche. No te voy a decir todos los días, pero qué bonito porque los niños, los hijos están ahí escuchando la narrativa y eso no ha pasado de moda. Por ejemplo, en eso de narrativa podemos unirlo con el estudio de casos, con la del buen samaritano. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado. Lo narró. Y luego pregunta, ¿quién fue el prójimo? Porque el estudio de casos, ya que lo mencionaste, es resolver un problema que se presenta. Exactamente. Y la idea es que la gente que oyó la del buen samaritano, ellos definieran quién la hizo de amor al prójimo, quién fue esa persona. Y lo que pasa es que nos lleva a un análisis. O sea, la pedagogía de Jesús no solamente es repetición, ya lo hemos mencionado. No solamente es la memorización. No solamente es enseñar con el ejemplo, sino también incluyó el análisis. En el estudio de casos, lo que está apelando la pedagogía de Jesús es que tenemos que pensar. Y en este punto, Pastor Marvin, tenemos que tener el cuidado, especialmente los que enseñamos, a llevar al alumno a ser un hombre pensante en medio de tantos temas que los van a abordar. Definitivamente. Por ejemplo, si hablamos en el ámbito académico, se nos habló de Paulo Freire, ¿verdad? Un pedagogo, que la educación para la libertad.
Y él lo que quiere contrastar es que la educación no solamente sea una transmisión de conocimiento, sino que el alumno sea libre al razonar y al facilitar y construir su propio conocimiento. Entonces, por ejemplo, Jesús, cuando llegan los fariseos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces dice, yo les voy a responder, pero si ustedes me contestan una pregunta. Con otra pregunta. Con otra pregunta. Wow. Y realmente, como decimos en buen chapín, decimos, pues los dejó quietos, porque si decimos que Juan el Bautista no era profeta, entonces nos van a apedrear. Y si decimos que el bautismo era del cielo, entonces ¿por qué no le creímos? No sabemos, entonces tampoco les digo, ¿verdad? Qué tremendo. Y a esto también tenemos que agregarle a los métodos de Jesús que estamos abordando en este segmento, son las famosas preguntas. Exacto. Ya mencionaste una o varias, pero también quiero mencionar, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Exacto. Pero algunos no pudieron responder atinadamente a la esencia de la respuesta a la pregunta, porque algunos dicen que ¿Eres Jeremías? Jeremías, ¿O los que tres Elías? ¿verdad? Pero no atinaron, porque después el Señor les dice, bueno, la gente piensa así. ¿Y ustedes? Ustedes han estado conmigo. Exacto. O sea, como quien dice, vamos a ver si me conocen, quién soy yo. Y entonces ahí le revela el Padre al corazón de Pedro, que era el líder de ese grupito, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y claramente Dios le dice, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, porque realmente la respuesta no podía surgir del corazón humano. Ahora, el ejemplo que has puesto me llama la atención. ¿Por qué razón? Porque a veces como evangélicos nos escudamos de que estamos en la iglesia. Pero realmente cuando Jesús habla de manera personal. Claro, habla de la iglesia, pero tenemos que aplicar a mi vida, a tu vida, cuál es lo que el Señor quiere enseñarnos en ese momento. Y yo quiero mencionarte algo en cuestiones de pedagogía. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay gente en la audiencia que quiere medir tu nivel de conocimiento y lo hace por preguntas, ¿verdad? Porque al Señor lo querían atrapar, como el Cordero. Miren, esto tiene un trasfondo teológico. Porque así como el Cordero era probado para la Pascua, así es. Los teólogos y la Biblia lo enseña también, él fue probado. Y entonces ya mencionaste el caso de quién va a ser, esposo, ¿verdad? Exacto, de esa mujer que tuvo siete esposos. Bueno, eso, pues mira, para mí te voy a decir algo complicado. Sí. O sea, complicado. Y cuando le llevaron a la mujer, no crean ustedes que la mujer adúltera, que menciona Juan capítulo 8, no crean ustedes que era un asunto de piedad, que querían hacer un juicio moral o ético en ese momento ahí. No era ni un juicio justo porque solo le llevan a ella. Sino sencillamente querían saber y atrapar en alguna palabra al Señor. Exacto. ¿Verdad? Si vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 19, quisieron enredar también al Señor y le dijeron esta pregunta. Entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Carta de divorcio. Entonces, fue un tema bastante escandaloso porque el tema del divorcio, los judíos lo trabajaban así muy, muy suave, o sea, divorciémonos y... Muy superficial. Muy superficial. Con esto quiero mencionarte, Pastor Juárez, que hay gente en la audiencia que a veces quieren medir el nivel de conocimiento de uno, ¿verdad? Y quieren atraparlo no porque sean ignorantes, sino hay una mala intencionalidad. Y yo creo que esa actitud tampoco no ayuda a quienes son parte de un grupo donde enseñamos, Pastor Juárez, porque... Si bien es cierto, podría ser algo polémico, tendría que ir con la vía de ayudar y construir el conocimiento de una manera sana. En la iglesia lo que hacemos es edificar, no destruir. Entonces deberíamos de ir a aportar, no a restar. Entonces hay pastores que se han sentido así. ¿Y qué respondo? Porque los meten así como a un análisis. Y entonces yo digo a la pastoral, si no tenemos la respuesta, lo que podemos decir es, vamos a investigar. Claro. Porque hay preguntas, Juárez, y yo quiero animarte en estos segunditos que tenemos. Es válido que nuestra gente pregunte y por eso es que muchas veces los pastores no nos gusta enseñar, nos gusta más predicar. O si eres un líder de escuela dominical, nos gusta más predicar porque la enseñanza da la oportunidad de preguntas. Hay que darle la oportunidad a la gente que pregunte, pero eso exige que el que enseña debe de estar leyendo y actualizándose, ¿verdad? Por ejemplo, yo he dicho ahorita que el tema del calor, ¿verdad? El tema del calor y el fenómeno del niño y que los huracanes, uno tiene que tener una cultura general. El que enseña no va a saberlo todo, pero sí debe saber un poquitito de todas las cosas para saber dialogar. Así que Dios nos ayude como educadores y nos encanta mucho la pedagogía de Jesús. Quédese con nosotros porque en el siguiente segmento final vamos a hablar de los lugares donde el Señor enseñó y cómo aplicó también su pedagogía. Amigos TV.
Damos gracias a Dios por estos espacios que nos permiten acá en Amigos TV y medios de comunicación, como lo es Punto de Reflexión. Gracias a usted también por su fina sintonía desde cualquier parte del mundo donde nos esté escuchando. Gracias por estos espacios que nos permiten y por darnos cabida para traer el mensaje de la palabra de Dios. Me encuentro con el pastor Marvin Juárez, pedagogo y actualmente director del Seminario Teológico Amigos Berea. Estamos hablando de la pedagogía de Jesús y queremos abordar los lugares donde él enseñaba, pastor Marvin Juárez, porque la audiencia, si no está bien sentada en la silla, se nos va a caer, porque a veces uno habla de, cuando hablamos de pedagogía o educación, pues hablamos de una bonita aula, un buen clima, iluminación, cañoneras, pero cómo él daba cátedra en el tiempo de su ministerio. Por ejemplo, uno de los púlpitos de Jesús en un momento dado fue la barca. Al aire libre. Al aire libre. Estaba la gente aglutinándose y él le dice a Pedro, préstame esa barca y métela un poquito al mar para poder hablar desde la barca. Entonces es importante que veamos a un hijo de Dios, a Dios mismo siendo humano, enseñando desde el mar, desde una barca, desde la montaña, por ejemplo, desde las bienaventuranzas. Correcto, él estaba en el monte de, ¿cómo se le llama esto? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte, que prácticamente Mateo 5, 6 y 7 es el famoso Sermón del Monte, donde establece los principios del reino. Hablemos de que también enseñó en la sinagoga. En la sinagoga, él iba inclusive a la sinagoga. Iba a la sinagoga. Tenemos una narración, vamos a detenernos por ahí, porque la sinagoga prácticamente era un lugar emblemático para los judíos y en alguna ocasión el principal de la sinagoga le dio la oportunidad de leer la palabra del Antiguo Testamento. Eso fue genial porque enseñó algo poderoso. Y leyó Isaías. Y luego dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿verdad? Leyó esa parte que se aplicaba a él mismo. Pero luego, por supuesto, al final sabemos que lo querían apedrear. Definitivamente. ¿Verdad? Todo era porque él siempre iba contrastando la vida y las enseñanzas de los fariseos. Que recordemos que Jesús viene con la revelación de Dios y ya los fariseos al Antiguo Testamento le habían agregado 613 mandamientos. Más adelante, en el libro de los Hechos, que nos narra la historia del apóstol Pablo como el apóstol a los gentiles, como que siguió el mismo principio de Jesús, porque al final Pablo era un judío. Así que él estaba asociado con sinagogas y vemos que cuando iba a un lugar, lo primero que él buscaba como un púlpito para la enseñanza era una sinagoga. Las sinagogas, porque obviamente primero iban los judíos a sus hermanos. Ahora voy a citar otro ejemplo, Jorge Fox. O sea, Jorge Fox, por ejemplo, en nuestra historia del cuaquerismo, entendemos que el punto de partida de él era entrar a una iglesia oficial de aquella época y de una manera así tremenda, Pastor Marvin hablaba las verdades de Dios. O sea que fue un hombre que, digamos, irrumpía en escenarios que no eran a favor de él y ahí enseñaba la palabra. Sí, yo creo que esta parte es importante. También encontramos en la Biblia que Cristo enseñaba en las casas. Y en el Nuevo Testamento recordaremos que la esencia del cristianismo se vivió en casas. Por ejemplo, citemos lo de María y Marta. Correcto. Esas hermanas, una afanada y turbada y la otra a los pies del maestro yendo a la enseñanza. Y él dice, deja eso, esto es lo más importante. Correcto. Y hablabas acerca de eso porque también con relación a Zaqueo, que era un publicano. Y esta es otra cosa que queremos compartir. Porque la enseñanza bíblica no es exclusivamente solo para quienes hemos creído, sino también el Señor quiere llegar al corazón de quienes lo anhelan, quienes tienen el deseo y tienen la necesidad espiritual. Porque Zaqueo, imagínate que al final la Biblia dice que lo acusaban por comer con publicanos y pecadores. Exacto. En las casas. Él atendía las invitaciones y él aprovechaba para poder dar la palabra. Claro, nosotros tenemos como pedagogos y orientadores y maestros de escuela dominical, tenemos que aprovechar todos los espacios, ¿verdad? Por eso es que hoy hacemos una caminata, decimos, y en la caminata se da una enseñanza, hacemos campamentos, hacemos diferentes actividades, pero no debemos obviar la enseñanza, porque eso es lo que va a transformar a la persona. En tu experiencia ahora como pedagogo y como director del seminario, ¿cuáles son los métodos que actualmente se aplican en el seminario y que has observado en tu vida profesional también? ¿Cuáles son los más usados?
y que de alguna manera tiene algún sustento bíblico de la pedagogía de Jesús. Sí, por ejemplo, hoy ya no hablamos de maestros, sino de facilitadores. Facilitadores. Hoy, ¿verdad? Porque lo que hace una persona es facilitar el conocimiento y el alumno va descubriéndolo y lo va construyendo. Correcto. Y eso es importante. ¿Por qué razón? Porque hace protagonista o participativo a la persona que está aprendiendo y no solo el maestro. Entonces, Jesús incluye a las personas, incluye a la gente, les deja participar. Y yo creo que hoy la educación debe ser así, en la que el maestro facilita y el alumno participa desarrollando y comprendiendo el contenido y lo construye. Esto quiere decir que has capacitado también al grupo de docentes. Se han dado capacitaciones, técnicas de aprendizaje, se han dado, por ejemplo, formas de evaluación. ¿Por qué razón? Porque cuanto más actualizados estemos, el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser más efectivo. Y en el caso de la vida profesional, ¿cómo evalúas el sistema educativo en Guatemala? Algunas cosas positivas, por supuesto, pero cosas que se podrían mejorar, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa positiva del sistema educativo nuestro es la memorización. Las tablas se memorizan, ¿verdad? Reglas matemáticas se tienen que memorizar. Menos por menos da tal cosa, más por menos. Son cosas claves. Ahora, una de las cosas que yo considero que hay que mejorar en el sistema educativo es que el alumno haga en clase, porque de alguna manera el maestro enseña y dice, ahora hagámoslo todos. Lo que yo veo es que el maestro hoy deja muchas tareas para la casa que terminan haciéndolas los papás, porque el alumno no puede. Y esta es una realidad. Hay un pedagogo y un comunicador que leo uno de los escritos y me llamó la atención porque él estaba en Europa, ha viajado a algunos países de América Latina, Estados Unidos, y él es de Guatemala. Él es un periodista, es un profesional. Y exactamente lo que mencionás. Para él, por lo que evalúa, y en otros países, la mejor forma de llevar una enseñanza es que el alumno haga en el aula y que el maestro pueda evaluar cómo están trabajando y ayudar a aquellos que de repente les cuesta un poquito ciertos ejercicios. Porque mira, hay alumnos que son buenos para las matemáticas, otros son buenos para el inglés, otros son buenos para la lectura. O sea, no todos los niños tienen las mismas capacidades y el maestro tiene que observar cuando el alumno hace las cosas en el aula. ¿Y si todos lo hacen en casa? Yo creo que los expertos son los padres ahora. No, entonces eso es algo que el sistema educativo debe tomar en cuenta. Correcto. Que se debe de hacer en el aula. Por eso es que si es bueno, por ejemplo, entran a las 8 los niños y salen a las 3 de la tarde, pero ya llegan a su casa tranquilos, ya hicieron todo. Correcto. Ahí. ¿Y tu análisis en cuanto a la lectura de las nuevas generaciones, cómo los ves? Bueno, yo creo que necesitamos fortalecer el tema de la lectura, porque hoy las nuevas generaciones es tecnología. Sí, ves. Y yo creo que no leen, no investigan, no preguntan, sino solo es entretenimiento. Entonces, de alguna manera, habría que ocupar la tecnología para motivar el aprendizaje utilizando nuevas herramientas. Pastor Marvin Juárez, muchísimas gracias por estar en el programa Punto de Reflexión. Dios bendiga tu vida, la vida de tu familia, tu quehacer en el área teológica y en tu vida profesional como pedagogo también. Gracias a ustedes también por su fina sintonía. Y si así Dios permite, vamos a estar en otro programa de Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas. Con el presentador Marvin Coronado.